Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este PowerBit número 3, que es la continuación del PowerBit número 2, que trataba sobre grupos de cálculo. Así que estamos en grupos de cálculo segunda parte. Si te interesa esta fantástica funcionalidad de Power BI, sigue con nosotros. Para el anterior PowerBit, este fue nuestro menú. Estuvimos viendo qué es un grupo calculado y qué problema soluciona, cómo se ve un grupo calculado en Power BI, qué pasos son necesarios para crear un grupo calculado, cómo se implementa en un informe un grupo calculado y también dejamos preparada esta temática: opciones, trucos y comparaciones con otras utilidades. Este será el menú para este PowerBit número 3. Aquí lo tenemos. Se trata de averiguar opciones, trucos y otras utilidades de grupos de cálculo. Concretamente, vamos a ver grupos de cálculo en segmentadores, combinar grupos de cálculo y parámetros de campo, vamos a ver excepciones con la función isSelectedMeasure y también vamos a ver grupos de cálculo en gráficos. Vamos a ver en primer lugar los grupos de cálculo en segmentadores, para qué sirven y cómo se comportan. En pantalla tenemos un segmentador que contiene las variantes de un grupo de cálculo. ¿Qué efecto tiene esto? Pues que podemos seleccionar cualquiera de esas variantes, por ejemplo esta, y esa será la mostrada en el objeto visual donde está funcionando el grupo de cálculo. Podemos elegir varias o todas. ¿Y esto cómo se implementa? Pues muy sencillo. Vamos a verlo en un ejercicio creando un segmentador, por ejemplo, haciendo clic aquí y colocándolo en esta zona de la pantalla. Ahora tenemos que compilar el grupo de cálculo dentro de este segmentador. Para ello, hacemos clic en agregar datos, vamos al grupo de cálculo y hacemos clic en variantes. Ya tenemos ahí esas variantes del grupo de cálculo elegibles entre los ítems que aparecen en el segmentador. Y ahora vamos a ver algo, bajo mi punto de vista, espectacular y muy útil. Se trata de combinar los segmentadores con grupos de cálculo y los parámetros de campo. Vais a ver la utilidad de estas funcionalidades trabajando de forma conjunta. Ya en Power BI vamos a ver un ejemplo que ya está implementado, aquí lo tenemos en pantalla, y después realizaremos el ejercicio de implementarlo desde el principio. Como podemos ver, ya tenemos aquí un segmentador con las distintas variantes del grupo de cálculo. Desde aquí podemos elegir una u otra variante y, por supuesto, varias. Y también tenemos otro segmentador que contiene un parámetro de campo. Este parámetro de campo lo que hace es elegir entre las medidas base. Recordemos que un grupo de cálculo proporciona las distintas combinaciones entre una o varias medidas base y distintas variantes de las mismas. Así que tenemos aquí esa combinación perfecta. Pero ¿esto cómo se puede implementar? Vamos a esta página de Power BI, ya tenemos aquí un segmentador con las distintas variantes del grupo de cálculo y ahora vamos a incorporar un parámetro de campo con las medidas base. Para ello vamos a modelado, nuevo parámetro y ahora parámetro de campo. El nombre va a ser, por ejemplo, medidas base. Y ahora vamos a agregar esas medidas base aquí a este panel. Vamos a agregar, por ejemplo, total unidades, total ventas y coste medio. Hacemos clic en crear, se va a crear el objeto visual que es un segmentador para poder elegir las distintas medidas base. Y ahora tenemos que implementar ese parámetro de campo en el objeto visual donde están las distintas variables del grupo de cálculo. Por ejemplo, este objeto visual en un principio tenía una sola medida. Aquí lo tenemos, en valores, total, unidades. Vamos a eliminar eso y
En su lugar vamos a implementar el parámetro de campo. Como ya teníamos uno con el mismo nombre, medidas base, se ha creado otro con el nombre de medidas base 2. Este es el que tendríamos que implementar aquí en valores. Vamos a agregar datos, hacemos clic y ya está implementado. De momento están todas las medidas base seleccionadas y también todas las variantes. Por eso vemos aquí múltiples combinaciones. Si queremos algo mucho más claro y sencillo, podemos elegir solo una medida base con todas las variantes y aquí tenemos el resultado. Ahora vamos a elegir otra medida base y aquí el resultado. Y ahora la última medida base. Por supuesto, podríamos elegir de forma parcial algunas variantes. Y ahora vamos a ver cómo es posible crear excepciones en grupos de cálculo. Por ejemplo, podríamos querer que una determinada medida base no se combine nunca con una determinada variante de nuestro grupo de cálculo. Vamos a ver esto en la práctica en Power BI y ya estamos viendo que entre las medidas base, una de ellas es coste medio. Pero también tenemos entre las variantes una posibilidad que es el acumulado. Tenemos que reflexionar y pensar, ¿es lógico un coste medio acumulado? Más bien no. Entonces nosotros queremos que no sea posible esta combinación en el objeto visual. Ahora mismo coste medio está seleccionado y en el objeto visual sí se está viendo la columna de acumulado. Aquí la tenemos. Y eso es precisamente lo que queremos evitar gracias a Selected Measure. Para ello, lo que tenemos que hacer es ir a la vista de modelo y en el grupo de cálculo, dentro de los elementos de cálculo, hacemos clic en acumulado, la variante que no tiene que combinarse con nuestra medida base. Aquí debemos modificar el código de la siguiente forma. Mantenemos la misma medida, pero al final ponemos un condicional que nos dice que si la medida que está seleccionada es coste medio, entonces queremos un blank, es decir, no queremos resultados. En caso contrario, sí que queremos el resultado que nos ofrece esta plantilla. Con todo ello, confirmamos la medida DAX y ahora vamos a comprobar de nuevo en la vista de informe que cuando coste medio está seleccionado, la variante acumulado no la tenemos aquí, en el objeto visual. Nada más que tenemos promedio mensual, ejercicio anterior y la propia medida base, pero no tenemos el acumulado. Y por último, decir que todo lo que hemos hablado sobre los grupos de cálculo ha sido implementándolos en un objeto visual de matriz, pero todo lo dicho aplica si utilizamos, por ejemplo, un gráfico. Lo vamos a ver a continuación. En pantalla tenemos un objeto visual de matriz donde podemos ver que en columnas están las variantes de un grupo de cálculo y en valores un parámetro de campo, que es el que controla las distintas medidas base utilizadas. Bien, para convertir esto en un gráfico podemos seleccionar el objeto visual y ahora hacemos clic, por ejemplo, en gráfico de columnas apiladas. Ahora, en la compilación deberemos hacer algún cambio. Por ejemplo, las variantes las vamos a llevar a la leyenda. Y aquí tendríamos el resultado. Y ahora sí, ahora ya hemos terminado esta temática de grupos de cálculo y también este Power BI Todo DAX número 3. Así que espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente Power BI Todo DAX, que será ya el cuarto.